Cada naufragio, cada historia, puede verse o interpretarse de muchas maneras, pero hay algo inquietante en los relatos de naufragios. Ya sea un viaje psicológico o una aventura de sobrevivencia, un naufragio es una metáfora de una existencia que tropieza, que pierde sus coordenadas para orientarse en el mundo. El naufragio revela un sufrimiento y una pérdida. Contar historias de naufragios es aprender a leer los signos de la alegría o el sufrimiento. Es darnos cuenta del esfuerzo de muchas personas que desde su propia experiencia y lidiando con las dificultades de una vida cada vez más precarizada y con un alto grado de violencia alrededor, crean lugares de encuentro a partir de una palabra o de un relato compartido que permite señalar una experiencia dolorosa. A partir de esa narrativa, de contar lo que nos duele y cómo nos atraviesa, se vuelve posible vislumbrar otro horizonte y construir nuevas maneras de orientarse en la vida. Solo porque la palabra y nuestros relatos tienen efecto social, cuando son reconocidos y aceptados por los otros, lo que se narra se convierte en una historia que permite socializar el sufrimiento psíquico. Listo, pues nada, pues vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos otra vez a este episodio que cierra pues la segunda temporada. Estamos contentos pues de haber logrado esta segunda temporada y pues agradecidos con todos ustedes que nos han seguido, que nos escuchan y pues también a la bandita que nos da su apoyo solidario para seguir trabajando. Muchísimas gracias. Ahí prometemos luego volver para una tercera temporada. Ya les platicaremos luego lo que planeemos, pero bueno, hoy Carlos nos trae un tema que yo creo que cierra muy bien este ciclo, ¿no? De conversaciones. Y pues nada, Carlos, ¿cómo estás? Adelante, cuéntanos de qué vamos a platicar hoy. Pues hola Mariana, ¿qué tal? Un saludo a toda la banda que nos se escucha. Pues es un tema que hemos estado ahí como pausando, pero que también es necesario, ¿no? Este mes, ya sabes, fue septiembre el mes para concientizar sobre la prevención del suicidio y específicamente el 10 de septiembre, ¿no? Fue el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Y entonces también era como necesario pues, decir algunas cosas sobre este tema los que tenemos alguna experiencia personal, ¿no? Con el suicidio. Entonces también como que nos comprometía a dedicarle un episodio, a dedicarle como un espacio y además pensar en general, ¿no? Sobre todo esta cuestión porque eh, ahí como que se traslapan un buen de temas, ¿no? Entonces era como necesario abordar este tema de prevención del suicidio, hacer el, como la advertencia, prevenir o decirle a la banda, ¿no? Que este va a ser un tema, es complicado, pero es necesario abordarlo. Y ya saben, si en algún momento se identifican con algo o conocen a alguien que de alguna manera ustedes puedan ubicar dentro de todos estos temas que vamos a abordar hoy, pues porfa, hay que pedir ayuda. Está cada estado, cada país tiene ahí sus líneas de apoyo, sus líneas de ayuda y también esperamos darles unas coordenadas, ¿no? Como para que sepan cómo proceder cuando alguien de alguna manera manifiesta algún tipo de ideación suicida o si ustedes mismos creen esta banda pues, se identifica con algo también que tenga la confianza de hablar y acercarse a las personas para que puedan hablar libremente sobre esto, sin broncas, sin estigmas, desde una escucha empática. Entonces, pues ese es el episodio de hoy y pues sí, también como dices, planeando para la siguiente temporada. Entonces, pues de eso Sí. vamos a hablar hoy. Sí, es un tema muy relevante, bandita. Bueno, ¿quién no, verdad? ¿Quién no ha tenido una crisis existencial, en la que de pronto surja esta idea, esta tentativa, ¿no? Yo creo que pues muchos de nosotros, yo sí conozco muchas personas y sí, lo importante es, creo que apalabrarlo, ¿no, Carlos? Hablarlo, no guardárselo, porque pues esa es la primera, digamos, el primer paso para poder, pues procesar. Y pues eso, buscar acompañamiento, ¿sí? Insistimos, busquen ayuda profesional si están en esta situación, pues nosotros conversamos, comentamos, pero pues siempre es importante, ¿no? Ir a buscar
si es necesario, pues tratamiento para salir pues de de ese abismo que a veces se siente que nos invade. Pues vivimos en un momento muy complejo, ¿no? La realidad pues no es nada bonita allá afuera, ¿no? Y bueno, también durante la pandemia fue una de de las epidemias, digamos, silenciosas, ¿no? Donde pues muchos, bueno, aumentaron los casos de entre jóvenes, adolescentes, incluso niños, ¿no? Una cosa bastante alarmante. Eh, bueno, también con este clima de violencia que vivimos, pues estamos viendo que hay chicos, ¿no? Pasando al acto y que creo que son necesarios estos espacios para conversar, pues eso, como dice Carlos, desde esta escucha empática y tratar de entender, pues, qué es lo que nos está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No, Carlos? Sí, además hay un problema ahí que yo he estado detectando y es que es válido pensar en la muerte, porque la muerte es un horizonte inevitable para todos. La Sí, cuestión es saber desde dónde se piensa, cuál es la manera de acercarnos, ¿no? Y entonces hay algunos problemas, por ejemplo, las redes sociales, en este afán que luego surge de aparentemente crear como una protección, un esquema de protección, ¿no? Frente al tema del suicidio, empiezo a ver que hay como una censura. Entonces las personas que de pronto quieren abordar algo que tiene que ver con el suicidio, empiezan a aplicarse una especie de autocensura porque el contenido, así entre comillas, que están haciendo, las cosas que están posteando, los videos que están colocando ahí en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, de pronto ellos mismos empiezan a aplicar una especie de censura para que el algoritmo no los castigue. Y entonces tiene un efecto ahí contraproducente, porque empiezan a utilizar ciertos eufemismos o ciertas palabras, y de pronto ya la banda le da miedo decir suicidio, le da miedo decir muerte, morirse, y empiezan a abordarla desde esas extrañas composiciones de lenguaje, ¿no? Desvivirse, se desvivió. Y entonces ya tenemos como una especie de censura y autocensura, como volviendo a este campo del psicoanálisis, ¿no? Como si de pronto la muerte y todo esto estuviera empezando a ser como a vivir una especie de represión, ¿no? Como que si fuera un elemento reprimido. Y lo grave de esto es que son elementos, o dirían ahí algunos este, psicoanalistas, ¿no? Son, digamos, significantes finalmente con los cuales uno tiene que organizar un campo de experiencia. Y el hecho de que a pesar de que la muerte es como ese punto que está en lo real, ¿no? Eso lacaniano, ¿no? Que de hecho no se puede decir gran cosa, desde esa experiencia profunda, ¿no? Porque finalmente estaría uno ya dentro de ese campo de la muerte, pero finalmente como experiencia límite tiene que organizar también nuestra vida, tiene que organizar nuestro horizonte, nuestros más profundos ideales. Y entonces pareciera que vivimos, por un lado, en una extrema violencia en las redes sociales. Podemos ver los videos más violentos que uno se puede imaginar, las imágenes muy perturbadoras, y por el otro lado, la incapacidad de colocar las palabras y de apalabrarlo. Entonces vivimos esa paradoja y creo que está teniendo unas consecuencias nefastas, porque al mismo tiempo que atestiguamos ese grado de violencia y de descomposición, por el otro lado somos incapaces de encontrar las palabras adecuadas. Creo que hace algunos años Néstor Brownstein dejó una lección, ¿no? En la manera en que decidió irse de este mundo, sí. en el suicidio, decía el miedo que tenemos de pronunciar la palabra, ¿no? Y entonces también ahí está este punto, ¿no? Eh, ¿Cómo diferenciar nuestras distintas aproximaciones a la muerte de manera que no quede reprimida, pero al mismo tiempo, cómo entender cuándo es ese horizonte anticipado al cual queremos prevenir, del cual queremos hablar también? Entonces creo que son todos los matices que a mí me gustaría, por ejemplo, colocar ahí, ¿no? ¿Cuándo es aceptado? ¿Cuándo podemos hablar de la muerte como, o por ejemplo, el suicidio asistido, ¿no? Un suicidio médicamente asistido. ¿Cuándo una persona tiene derecho a decidir la manera y con la dignidad con la que quiere irse de este mundo? ¿Cuándo podemos decir, ¿no? Que es realmente un sistema necropolítico
el que está orillando a una gran cantidad de personas a pensar en el suicidio como, no como única alternativa, ¿no? Sino como una manera de poner ya una pausa a una situación invivible. Y entonces tenemos ahí todos estos matices, porque de pronto, lo vamos a platicar, cómo puede también tomarse por parte, es decir, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que el cuerpo tiene esa dimensión política. Y cuando el mismo sistema está controlando un cuerpo de tal manera que, a pesar de no tener ya esa dignidad y esa manera de vivir una vida digna, obliga a algunas personas a vivir más tiempo del que esas personas quisieran. Entonces Sí, tenemos un montón de matices y hay que entrarle con mucha calma para poder explicarle a la banda, ¿no? ¿Cuáles son esas partes, ¿no? Porque de pronto vamos a encontrar que hay legislaciones que están entorpeciendo cuando se trata, por ejemplo, de eutanasia o de suicidio médicamente asistido, o estas personas que de pronto tienen alguna enfermedad crónica, algún dolor ya de mucho tiempo, donde hay un cuerpo que ya no es ni medianamente lo que ellos quisieran y que ya es una vida que ya no da para para vivirla con dignidad, ¿no? Y entonces de pronto viene también esa política, ¿no? De querer controlar esos ámbitos que tienen una dimensión ética y cuando podemos realmente empezar a hablar, ¿no? De toda esta necropolítica, de todo este control, de todo este capitalismo de la muerte, ¿no? Que decide quién vive, quién muere. Entonces, tenemos todos estos matices y, por supuesto, queremos tratarlos con mucho, mucho cuidado para que la banda no vaya a confundirse y porque creo que una de las cosas que nos caracterizan es siempre andar en los excesos, ¿no? Como pequeñas máquinas descompuestas, nos cuesta mucho encontrar ese balance, ¿no? Ese justo medio. Entonces son todos los temas ahí que yo creo que sería bueno ir hablando, ¿no? Y por ejemplo, en la nota, la banda que tuvo chance de leer la nota y los invitamos ahí a leer la nota del mes, pues una de las ideas con las que empiezo pues, es precisamente esa muerte digna, ¿no? Y pongo de ejemplo a Gilles Deleuze, ¿no? Este filósofo francés, del filósofo del devenir, que una vez estando ya enfermo, digamos que su organismo quedó territorializado, invadido por la enfermedad, de pronto, después de una vida plena, después de una vida vivida, después de una vida intensa, después de haber aportado un montón de cosas al pensamiento, eh, decide aventarse creo que del séptimo piso, ¿no? De su departamento. Y wow. entonces podemos encontrar, ¿no? Si ese acto, igual que Néstor Brownstein, ¿no? Después de una vida plena, después de sus 80 y tantos años, después de toda una producción, después de haber dejado una huella en el mundo, decide también irse en sus propios términos, ¿no? Antes de que la enfermedad que tenía avanzara, y además diciendo que se iba bajo protesta, porque Mm. no es la intención morirse, sino realmente es vivir, pero es vivir una vida plena. Entonces también ese es como el primer punto, ¿no? Donde la muerte se vuelve un elemento necesario para conversar, se vuelve nuestro horizonte necesario para platicar, para que nos dé como esas coordenadas y en qué momento también lo que está haciendo el sistema es decidir por uno, cuándo vive uno, cuándo muere. Entonces, la primera crítica y la primera observación es que creo que el sistema nos está quitando de incluso esa posibilidad de pensar nuestra muerte como un horizonte necesario para la vida. No sé ahí qué opines de esta primera parte, ¿no? Sí, me parece que sí, es verdad, ¿no? Escuchaba yo a un profesor canadiense que empezó a subir recientemente sus clases a YouTube y hacía un balance, ¿no? Bueno, porque también en medio de digamos, declive de Occidente, estas crisis que estamos viendo pues, desde el orden geopolítico, pero bueno, también, digamos, esta crisis afectiva que nos impacta a nivel íntimo. Él decía, bueno, ¿por qué estamos tan mal, ¿no? Qué es lo que está pasando que hace que este sistema nos asfixie, ¿no? De esta manera. Y decía una cosa interesante, decía que tiene que ver con, bueno, es su hipótesis, ¿no? Muy provocadora, pero decía que
algo tiene que ver también con el hecho de que esa generación de los baby boomers, que ya son ahora viejos, también se aferran un poco a la vida, aunque esa vida sea, como dices, indigna, ¿no? De vivirse. Es decir, pues que actualmente la medicina pues puede prolongar tu vida hasta 20, 30 años, aunque estés en un estado en el que pues hayas perdido ya autonomía, ¿no? Esa libertad de movimiento, de vivir una vida plena. Y decía que es muy costoso, ¿no? También sostener ese tipo pues, de padecimientos, es decir, pues lo que le cuesta al sistema sostener, pues, muchos viejos que están, pues, ya viviendo casi con aire prestado, pero y que esos recursos de algún modo se retiran de otros rubros, ¿no? Que hacen falta, por ejemplo, pues para apoyar a la banda más joven que también pues vive en situaciones precarizadas y que dice que él considera que es un problema que tiene que ver también con esto, no saber asumir que hay momentos en los que pues toca aceptar que la muerte es el siguiente paso, pues, y que eso pues deja espacio también para los que vienen, ¿no? Para los descendientes y para los que vienen detrás. Entonces, pues sí, creo que tienes razón cuando señalas que hay una especie de tabú que nuevamente se actualiza, de que le tenemos terror y mucho miedo a la muerte, ¿no? Y pues es parte de la vida, me parece, sí, sí es necesario recuperar esta noción de que pues es una parte integral del proceso de vivir. Sí, y es como si le estuviéramos también quitando esa oportunidad, ¿no? A las generaciones más jóvenes Sí, de considerar el horizonte de la muerte, pero desde una posición de acompañamiento. sí, Desde, decía ahí por ahí un filósofo, no me acuerdo su nombre, por ahí lo menciono, es un filósofo francés o sociólogo, musicólogo, no sé qué tanto, por ahí, que escribe todo un libro sobre la muerte. Y entonces se empieza a considerar, ¿no? Cómo la muerte se vive en distintas etapas, ¿no? Existe, por ejemplo, una tercera persona cuando de pronto escuchas que alguien se murió, ellos, alguien lejano. Entonces, esa primera aproximación a la muerte te permite entenderla desde una cierta lejanía, desde una cierta seguridad. Simplemente dices, ah, mira, fulanito se murió un artista, se murió alguien. Pero realmente es una aproximación lejana y te permite como entrar en todos estos esquemas rituales, ¿no? Conocer cuando llegas al funeral de alguien que era conocido, pero no era muy cercano, entonces de eches a andar todos estos esquemas rituales, ceremoniales, ¿no? El pésame, en los lugares donde se acostumbra, pues, ir al funeral, contar incluso los chistes, que tienen que ver con la muerte, ¿no? Todo un proceso ritual. Y entonces dice, sin embargo, llega un momento en que la muerte se coloca un poco más cerca de nosotros, a través de una segunda persona, cuando es el tú, ¿no? Cuando es esa persona muy cercana a nosotros, donde se puede decir que incluso con su muerte muere una parte de uno. Obviamente está hablando de los padres, la mamá, el papá, algún hermano, algún ser muy cercano, ¿no? Nos coloca ya de pronto en ese punto donde empezamos a considerar la muerte ya no en esa función abstracta donde puedes filosofar, donde puedes construir ceremoniales, sino la muerte ya como un horizonte cercano, donde ya empezamos a decir, oh, ya estoy en esa línea de la generación que le toca, ¿no? Se mueren, se mueren mis padres, por ejemplo, muere mi madre, o mi padre ya está en una situación ya de edad avanzada, y entonces ya como que uno empieza a construir ese nuevo horizonte, ¿no? Donde dices, ok, ya me toca empezar a considerar lo que ha sido mi vida, estoy en esa línea, aún me tengo vida, ¿no? Por vivir, pero obviamente la muerte ya empieza a ser como alguien cercano. Y entonces obviamente dice que la muerte jamás se puede decir en primera persona, porque cuando la muerte acontece nos absorbe por completo, pero hay como pausas para irle entrando. Y una de esas cuestiones es que precisamente eh, tenemos que irnos colocando paulatinamente. Cuando se reprime, ¿no? La dimensión de la muerte, entonces tampoco estamos enseñando a estas otras generaciones a palabrarla, a vivirla,
no les damos la oportunidad de ese acompañamiento. Y yo creo que sí, eso genera no solo el pánico por la muerte, sino el pánico que nos da el no tener palabras y elementos rituales, porque también hay que asumir, ¿no? Que de pronto estos esquemas rituales como que van erosionándose, utilizando esa palabra que ya hemos utilizado en otras ocasiones, y entonces ya no tienen esa efectividad. Eh, Me cuento como anécdota algo que he hecho bastante en este espacio, pero creo que va como a darnos ciertas coordenadas. Cuando mi madre enferma, de alguna manera le comenta sus temores a un primo y a alguien más ahí de la familia, no muy cercanos, que ella ya iba a morir, pero que no nos dijera a nosotros. Y entonces algo que me ha quedado mucho es precisamente esa parte, ¿no? Donde ella misma no encontró en su familia, en sus hijos, sus hijas, esa familia cercana, el acompañamiento que creo que era necesario, ¿no? De alguna manera como que ella intuía que también en nosotros estaba esa idea de la muerte como muy reprimida, ¿no? En esa dimensión de que es demasiado real, ¿no? Y entonces, por lo Sí. tanto, no tiene los elementos simbólicos, los elementos para palabrarla. Y entonces, al final, es como si hubiera vivido esos últimos meses de su vida con toda esa sensación intensa, pero sin el acompañamiento necesario. Entonces, algo que me ha quedado en los últimos, no sé, 6, 7 años, ya va a cumplir 8 años de haber fallecido mi madre, pero algo que me queda es que efectivamente necesitamos hablar de la muerte con nuestros seres queridos, necesitamos que se sientan acompañados y necesitamos también que nuestros seres queridos nos escuchen, ¿no? ¿Dónde colocar por ejemplo, lo que yo quiero como última voluntad? ¿Cuáles son Ujú. mis deseos, mis temores, mis expectativas? Y es una forma de acompañarnos, ¿no? Aunque al final cada uno vaya a vivir la muerte como un evento único, finalmente es esa posibilidad de acompañarnos. Entonces creo que sí hay un enorme problema ahí de que por un lado tenemos, te digo, toda esta visión perturbadora de la muerte, de la violencia, pero del otro lado tenemos esa incapacidad simbólica, ¿no? Para construir, para palabrar y para acompañar. Entonces, de ese lado sí tenemos un gran problema, ¿no? Porque la muerte parece que es algo que está reprimido en Occidente. Y efectivamente, también lo que mencionas, el otro día veía una conversación por ahí, creo que entre Putin y este dirigente chino, donde hablaban de la posibilidad de vivir 150 años, cosas así, ¿no? Se filtró ahí, por ahí tenían abierto el micrófono y se alcanzó a escuchar ese anhelo, ¿no? De estas generaciones, ¿no? Más, más grandes, donde piensan en esa inmortalidad, ¿no? Como que de alguna manera esa represión de la muerte actúa de otra manera, ¿no? De esa negación de que realmente hay un ciclo necesario, ¿no? Para cumplir justamente cuando ya tuviste una vida plena y cuando ya hiciste algo, pero que también se construye como un elemento para acompañar, como un elemento de enseñanza, como un elemento de experiencia, ¿no? Entonces ahí, ese es como ese primer punto, ¿no? Donde hay que considerar cómo realmente la cuestión de la muerte se está volviendo un verdadero problema porque como que no está en nuestro horizonte y aún a pesar de eso la vivimos con una intensidad que no la podemos simbolizar. Entonces, eso también obviamente puede estar causando un grave problema para los más chavos, la banda más joven que tiene que armar todo su campo de experiencia dentro de un escenario súper violento, pero sin elementos de acompañamiento, sin experiencias por ahí. Entonces, eso debe estar significando pues, algo, pues, ansiedad, depresión, debe estar generando algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? A nivel emocional, a nivel psíquico. Entonces, ese creo que es el primer problema que podemos señalar. La Sí, imposibilidad sí. igualmente de acompañar a la banda porque tampoco tenemos elementos para acompañarlos. Es verdad, y ese, digamos, ese anhelo no solamente está en esas clases dirigentes, ¿no? Es algo que cada vez impregna más pues la cosmovisión así
pues de las generaciones de jóvenes que quieren vivir jóvenes además, es decir, pues sé de personas que desde temprana edad ya están usando pues Botox, ¿no? Todas estas herramientas, instrumentos pues para no envejecer, ¿no? También creo que hay un miedo al envejecimiento, o sea, creo que también eh, ahí hay un problema, ¿no? O sea, como de no asumir el curso natural de la vida, pues claro que pues vamos a envejecer, ¿no? O sea, el cuerpo va perdiendo fuerza, ¿no? Se va deteriorando, pues a eso venimos a esta tierra, pero sí hay gente que pues quiere acceder a ese tipo de tratamientos que les van a permitir prolongar su vida indefinidamente, ¿no? A mí me parece una fantasía un poco aterradora, ¿no? Yo creo que para mí la muerte siempre ha sido como pues sí, una parte de la vida, como dije, y pues no temo a llegar a ese momento, pues al contrario, me parece mucho más cansado pensar en vivir 150 años, o sea, me parece una idea bastante aterradora porque, pues sí, además de que es antinatural, pues me parece muy ególatra, ¿no? Muy narcisista, muy egocéntrica, porque como decía, bueno, pues, o sea, hay nuevas generaciones que requieren también esos recursos que de pronto, se van a necesitar para sostener esa sociedad de gente vieja, pero con apariencia de joven, ¿no? Sí, está tremendo ese tema. Ujú. Sí, y además porque si esta generación más de baby boomer no tiene esta idea, ¿no? De la inmortalidad, de no envejecer, y además tienen, digamos, los elementos económicos para prolongar su vida, para prolongar su expectativa de vida. Entonces, digamos, ese espacio simbólico que están ocupando, ese lugar dentro de una estructura social, pues obviamente es un espacio que no va a venir a ocupar una persona más joven, ¿no? Las nuevas Sí. generaciones. Entonces tenemos una gran cantidad de personas jóvenes que, digamos, están en un limbo, ¿no? En este esquema social, ¿no? No vienen a ocupar un lugar, el lugar simbólico que se les había prometido, ¿no? Desde que fueron deseados o desde que nacieron, ¿no? Entonces Ujú. hay espacios simbólicos que ya no están siendo ocupados porque hay una generación que los ocupa permanentemente. Entonces también se les niega ese espacio, su horizonte de sentido, y de pronto puedes decir, es que esta nueva generación, ¿cuál es su vida plena, ¿no? ¿Cuál es esa vida a la que aspiran? Esa de dejar una huella, ese convertirte en adulto, ¿no? Para dejar un legado. Entonces, si no tienes la manera de construir un legado, porque obviamente no estás ocupando ningún lugar simbólico, estás quedando en la periferia, ¿no? De lo social, estás quedando marginado completamente. Entonces también es el problema. Y creo que por ahí lo apuntaban algunos historiadores, ¿no? Mucha banda. Esta idea de cómo todo este campo de la tecnología, toda esta modificación sobre el cuerpo, eh, esa fantasía de que pues, ya dentro de algún tiempo, algunos años, va a haber una nueva división de clases, ¿no? Estos humanos que van a vivir 150 años, 200 años, y estos otros humanos que van a vivir 50 años nada más, ¿no? Eh, los que tengan las posibilidades económicas, que se puedan poner estos implantes, estos chips en el cerebro, que puedan eh, como esta película de Gattaca, ¿no? Que puedan modificarse genéticamente y que puedan quitarse o erradicarse todas las potenciales enfermedades y todo un sector de la población que no puede acceder a eso, entonces vas a crear una sociedad con esta división espantosa. Y Ujú. obviamente si existe esta fantasía, ¿no? Sino de la eternidad, por lo menos, esa negación de la muerte y ese prolongar la vida. Y Ujú. obviamente, mientras más tengas una generación eh, que va aumentando su expectativa de vida a través de estos esquemas eh, ahí de tecnológicos, sí, vas a tener toda una generación que no va a poder saber en qué lugar se ubica, ¿no? En esta estructura simbólica, en este campo social, no va a saber qué es lo que hace, no va a saber a qué vino, para qué nace, no tiene una expectativa de vida. Entonces, aparte de la precarización, es
la falta de estructuras narrativas, ¿no? Que nos colocan y de alguna manera nos dan un horizonte de sentido. Entonces, también parte de eso es, parte de la depresión es eso, ¿no? No tener como ya un futuro. Una de las características de la depresión, por cierto, nos lo hemos platicado muchas veces, es esa alteración de la temporalidad. Y la alteración de la temporalidad es cuando sientes que ya no tienes como un futuro, ¿no? El futuro de las probabilidades, el futuro de las promesas, ese futuro donde vas a construir tu propio horizonte. Entonces, obviamente, ya empezamos a ver que un primer sesgo, ¿no? De esta visión capitalista, donde los que tienen dinero anhelan esa inmortalidad y están dejando de lado, están dejando en la periferia o fuera del campo simbólico a otras generaciones. Les están impidiendo ocupar el lugar que se les había prometido, ¿no? Desde el momento en que nacen. Entonces, ese es el primer gran problema, ¿no? También como la tecnología va del lado del capitalismo y va del lado de estas aspiraciones de eternidad y al mismo tiempo está condenando a la marginación a una gran cantidad de personas jóvenes, que de hecho ya cuando le entremos al tema ya del suicidio, vamos a ver cómo es estos sectores de los 15 a los 29 años que son los más propensos al suicidio. Sí, sí, no, pues si quieres eso, empecemos a entrarle y pues sí, o sea, yo creo que es grave esto, ¿no? De que parece como que no se permite esa renovación, esa evolución, ¿no? Entre generaciones y, y pues bueno, o sea, sí deja en un lugar de desamparo y de confusión y como dices, con esta sensación de pérdida de futuro a un montón de personas. Por otra parte, creo que también las tecnologías han intentado atajar este problema, pero se crean otros, o sea. He visto, ¿no? Recientemente que pues se está usando mucho pues chat GPT, los diferentes chatbots, ¿no? De inteligencia artificial, pues pues como terapeutas o como amigos, ¿no? Y que, bueno, los algoritmos y la manera en la que están programados a veces focalizan demasiado la atención en el malestar, ¿no? En la angustia, en esta sensación de ansiedad, de depresión. Y he visto, ¿no? Que hay chicos que se han suicidado después de tener esta inmersión de conversaciones con las inteligencias artificiales. O sea que hay cosas que pretenden resolver el problema, pero creo que crean otros problemas mucho más graves, ¿no? Sí, ahí estaba viendo también algunas estadísticas, ¿no? Algo así como un tercio de los chavos que interactúan con estas inteligencias artificiales, con estos chats, los están tomando como psicólogos. Sí, Entonces, hay algunos videos que he visto donde la banda dice, no, pues en lugar de ir al psicólogo, en lugar de hablar aquí con mi familia, mejor hablo con ChatGPT. Y la cuestión es precisamente cómo, en lugar de culpar a la tecnología, hay que decir qué debe de estar pasando, qué tan sola se debe de sentir una persona para sentir que es esta inteligencia artificial que además está diseñada para halagarte, para darte la razón en todo, para hacerte sentir especial. Eh, sí. Siempre cualquiera que interactúe con estas inteligencias se da cuenta, ¿no? En esas respuestas diseñadas, donde, excelente observación, lo que tú dices tiene, entonces, está diseñada para hacerte sentir especial. ¿Y qué tan sola se debe de sentir una persona? ¿Qué tan aislada? ¿Qué tan fuera de redes de apoyo, de estructuras familiares fuertes debe de estar para que de pronto tenga más confianza en esta tecnología que pues nada más va a validar, ¿no? Lo que está diciendo? Entonces, si llega una persona con una ideación suicida, con un sentimiento de frustración frente al mundo, pues la inteligencia artificial va a validar esas ideas y esas emociones. Entonces, ese es también el problema, ¿no? ¿Cómo estamos quedando o dejando fuera de estructuras de apoyo a toda esta generación? Entonces, y además, de alguna manera, uno contribuye en eso cuando habla de esa generación de cristal, ¿no? Como si esta generación no tuviera derecho a enojarse, a estar frustrada. A Entonces, romperse, o sea, sí, ¿eh? a romperse. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, tenemos este gran problema, cómo la tecnología
realmente está diseñada para avalar lo que uno siente. En lugar, obviamente es importante, ¿no? Esa validación de las emociones, pero para irlas como trabajando, para ir entendiendo, ¿no? Pero lo que hace la inteligencia artificial es precisamente, estás en lo cierto, el mundo está muy mal, y entonces va exacerbando esa sensación, ¿no? De aislamiento. Entonces, obviamente, sí, estamos viendo un montón de casos donde, pues, sobre todo chavos, bandita muy, muy joven, eh, a partir de conversaciones con estas inteligencias artificiales, decide suicidarse. Y eso es como nuevamente lo grave, ¿no? Que sea esta tecnología que está diseñada nada más para halagarte o para reafirmar tus sesgos, que sea la que esté acompañando a toda una generación. Porque nuevamente nosotros como que no sabemos cómo hacerlo, hemos perdido algo. A mí me llama mucho la atención esta parte. Tú sabes, ¿no? He platicado mucho sobre esta situación, lo he comentado en otros programas, ¿no? De mi padre, que ya es una persona ya bastante longeva, ha superado ya bastante la expectativa de vida. Bueno, a veces pensamos, de hecho la idea era esta, a veces pensamos que sabemos cosas, ¿no? Damos por supuesto que nosotros entendemos a las personas y como que nos negamos a hacer como un esfuerzo adicional. Mira, mi padre ya está por encima de la expectativa de vida y hemos construido, bueno, nos vemos en la necesidad de cuidarlo, pero también me doy cuenta de que no tenemos la capacidad, no tenemos la experiencia para hacer un buen esquema de cuidado. Entonces, algo que yo me doy cuenta con toda la familia es que de pronto todos pueden ir a tomar cursos para, no sé, gestión empresarial, marketing político, a lo que se dedica cada uno de mis hermanos. Eh, Cursos de estas empresariales, de coaching, de no sé qué onda, de, del éxito y todos estos esquemas, ¿no? Que luego, Que luego de éxito parecen empresarial, sectas, ¿no? sí, que parecen sectas. Y Sí. entonces pronto yo me pongo a checar cosas, por ejemplo, lo que dices, miedo a envejecer, edadismo. Veo todos los prejuicios que hay sobre la edad, ¿no? Cómo se van construyendo, cómo se manifiestan en el lenguaje, y yo trato como de pasarles la info, y de pronto sí me queda un poco esa sensación, ¿por qué todas las personas para hacer supuestamente realizar mejor un trabajo, para actualizarse en tal cosa, toman cursos, dedican tiempo, pero cuando se trata de personas, de seres humanos, del cuidado del otro, cuando se trata de entender a los demás, piensan que no hay que hacer un esfuerzo adicional. Piensan que con lo que saben así de manera empírica, con eso les alcanza, y me doy cuenta que realmente se hacen cosas que pueden ser bastante cuestionables, ¿no? Cuando actuamos desde nuestra simple eh, formación, nuestra conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, eso me llama mucho la atención de las personas, ¿no? Son capaces de gastar un montón de dinero en actualización, en cursos, en cosas, pero no quieren tomarse un tiempo para pensar cómo hacer un buen esquema de cuidado para un adulto mayor. Piensan que con lo que saben, con eso les alcanza y realmente no. O sea, entonces, lo habíamos mencionado en alguna ocasión, una especie de pereza mental. Entonces, Ujú. eso también es lo que pasa, ¿no? Con toda esta nueva generación de pronto te das cuenta que a lo mejor uno cree que puede entender a un chavo, una persona, que con lo que uno ha vivido simplemente, ¿no? Sin ningún esfuerzo adicional, puedes darle como un apoyo, puedes darle las palabras que necesita para que salga de un problema. Y la neta no, hay un campo de experiencia que ha quedado truncado y con lo que sabemos no nos alcanza. Necesitamos realmente aprender nuevamente cómo acompañar, cómo construir redes de apoyo. Necesitamos ver de qué manera pueden ser pertinentes de acuerdo a nuestros contextos. Algo que yo, por ejemplo, les mencionaba a mis hermanos ahora con todo el esquema de cuidado con mi padre era de que si a lo mejor, no sé, si a lo mejor en algún momento esa idea de que las mujeres o había alguien en casa que se iba a hacer cargo de las personas mayores, ahora ya no es tan viable, ¿no? Hay que tomar en cuenta que las circunstancias económicas han cambiado,
que ya no hay estas familias ampliadas, que ya es una familia nuclear donde es la mamá, el hijo, a veces el padre, a veces el padre está ausente, pero ya son estructuras familiares muy pequeñas, ya no están esas estructuras muy amplias, y entonces ya el cuidado de las personas mayores tiene que cambiar, porque también hay que considerar, obviamente, que hay una limitación económica de parte de los cuidadores. Hay las distancias, todo lo que se gasta, hay un desgaste emocional muy fuerte, las redes de apoyo ya no son tan efectivas, entonces hay que, o sea, pensar de acuerdo a nuestro contexto económico, de acuerdo a las circunstancias actuales, de acuerdo a la vivencia de cada persona, cómo se pueden armar nuevas estructuras o redes de apoyo, cómo podemos transmitir algo, pero no, como que no lo asimilan. Entonces, Mm, esa idea de que tú puedes gastarte un buen de dinero, de tiempo, de cosas, para tu trabajo, pero que no tienes que hacer un esfuerzo adicional para pensar la relación con los demás, eso sí es algo, y además que no se den cuenta que ese campo de experiencia ya está, dislocado. Entonces hay que ujú, construir nuevos esquemas, espacios de experiencia transmisibles. Es algo, por ejemplo, que yo les digo, ¿no? En el cuidado de mi padre, lo que me interesa a lo mejor también es que no lo vean. Alguien por ahí mencionaba que el esquema de cuidado de mi papá va a ser algo, pues, nada más temporal, ¿no? Y yo les decía, pues es que no tiene que ser algo temporal, o sea, esto tiene que ser una experiencia que lo puedan transmitir a otras personas. Entonces, eso implica nuevamente repensar la relación que tenemos, que hay esquemas de vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es general, pero que no cualquier vulnerabilidad es igual, o sea, cada uno experimenta un distinto tipo de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo hay que entender que nuestra posición es relacional, de alguna sí, manera nuestras decisiones afectan a los demás, entonces eh, todo eso se debe de convertir en una experiencia que podemos transmitir a las nuevas generaciones. Pero si no tenemos un campo de experiencia, pues obviamente va a quedar todo en el limbo. Entonces, ese es también el problema, ¿no? Con la manera en la que se está viviendo todo esto por parte de la generación más joven, donde no tenemos maneras de transmitirles una experiencia y obviamente la quedan ahí a expensas de esta tecnología, ¿no? De alguna sí. manera se ha dislocado por completo, se ha erosionado por completo este esquema social, este esquema de acompañamiento, y entonces pues, ya podemos ir pensando seriamente qué es la vivencia que tienen actualmente estas personas jóvenes para que de pronto la muerte así abrupta, antes de tiempo, aparezca, ¿no? Como única opción. Uy, sí, sí, es tremendo. Ujú. Y comentabas que habías estado revisando estadísticas. A mí me parece interesante saber, porque no lo sé, qué hay de la diferencia entre géneros, es decir, cómo están las estadísticas entre mujeres y hombres. Mira, ah, la mayoría de los suicidios son cometidos por hombres. Es Ya, relación de 4-1, algo así. wow. Entonces, digamos, por ahí del 70-80%, me parece, de suicidios son cometidos por hombres. Luego hay un margen como del 10-20% de suicidios que son cometidos por mujeres. Sin embargo, aquí hay un dato que es súper interesante porque las mujeres tienen o presentan más ideación suicida que los hombres e intentan mucho más atentar contra su vida. Pero los métodos que utilizan son más suaves. En Ujú. cambio, los hombres, digamos, cuando atentan contra su vida, utilizan métodos muy violentos. Entonces, eso marca una diferencia, porque eso da como el margen de que digamos, como decía Lacan, ¿no? El único acto que no es fallido es el suicidio. Entonces, tienes, por ejemplo, que las mujeres, aun cuando tienen una mayor propensión a pensar en el suicidio, porque tienen un contexto de violencia mayor, sin embargo, tienen un esquema, digamos, de apoyo, una capacidad de elaborar emocionalmente por esta cuestión del machismo, ¿no? De
esa construcción de esa masculinidad tóxica donde pues, no puedes hablar de tus emociones, porque si hablas de esto, si muestras cierta sensibilidad, pues eres un maricón, eh, no eres un hombre, los hombres te aguantan todo. Entonces, esa manera de que las mujeres puedan hablar más de francamente de lo que les está pasando y tengan métodos más suaves para eh, cuando intentan suicidarse, hace que generalmente fallen y que tengan un esquema de oportunidad mucho más amplio. El problema entonces se vuelve un horizonte donde es la masculinidad la que hace que los hombres sean incapaces de elaborar emocionalmente porque les da vergüenza de pronto, o no saben cómo, no tienen los elementos emocionales para relacionarse o vincularse con otras personas, para hablar expresamente sobre lo que les está pasando. Entonces, una de las cosas que suele pasar es que una persona, un vato, un chavo llega y habla un poco con sus compañeros, con su núcleo de amigos sobre la cuestión del suicidio, nadie lo va a tomar en cuenta o simplemente le van a decir que no esté hablando de eso. Entonces, esa, esa manera, ¿no?, en que se construye la masculinidad hace que pues, los hombres sean mayoritariamente los que están muriendo por suicidio en una franja que va de los 15 a los 29 años. Entonces, esa Wow. es una de las estadísticas más complejas. Y además hay que tener en cuenta que de cada persona que se suicida, por lo menos hay 20 personas que lo intentaron. Wow. Entonces, Uf. y luego si lo vas ampliando, ¿no? Ya no solo el intento, sino la simple ideación, ¿no? Porque ya sabes, la banda que se dedica a esta parte de la suicidología, pues va estableciendo ciertas gradaciones, ¿no? En cuanto a la ideación suicida, un simple pensamiento, ya cuando empiezas a tener como esa, esa manera de cómo lo voy a hacer, el paso. Entonces, simplemente ya una persona que se suicida te da, es la punta del iceberg de todo lo que es el problema en general del suicidio. Y dentro de todo ese gran problema está la incapacidad que tenemos para acompañarlos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos o no debemos hacer, ¿no? Cuando alguien se acerca y nos empieza a hablar sobre que tiene algún tipo de ideación suicida. Generalmente lo que se hace es decirle que no hablen de eso Ujú. o salir con una especie de positividad tóxica, ¿no? De no, mira, tienes mucho por qué vivir. Y entonces en ese proceso lo que hacemos es invalidar la frustración, que es algo muy válido, ¿no? Sus emociones que lo está sintiendo. Entonces, ese es el gran problema, la cuestión de la masculinidad que como se ha construido, que hace que simple y llanamente los hombres se estén suicidando, estén reventando porque no tienen la manera, ¿no?, de colocarse frente a sus emociones. Qué fuerte. Y pues sí, lamentablemente, pues no me sorprende, ¿no? La estadística, sí, entiendo. Porque sí, pues claro, es que estos esquemas de masculinidad que ahora tienen más grupos sectarios cada vez, ¿no? Yo platicaba ayer con mis estudiantes y pues me decían que la manósfera es mucho más compleja de lo que se sabe, ¿no? Que andrósfera o manósfera, como se le quiera llamar, o sea que hay un montón, es una fauna muy diversa, ¿no? Y que unas identidades muy torcidas y que bueno, que está ahorita como, digamos, convocando cada vez a más personas, ¿no? A más jóvenes, a más hombres que también están pasando a cometer actos violentos contra otros, digo, no solo contra ellos mismos, sino contra otros. Entonces, sí, es un grave problema este de la masculinidad tóxica. Ujú. Sí, pues viste lo que pasó en el CCH, ¿no? Sí, por eso comentábamos con mis estudiantes ayer, porque hablamos de eso. O sea, a mí me interesa siempre abordar, pues sí, cuando veo que hay algún acontecimiento importante, pues sí lo llevo a la clase, ¿no? Y también, pues reflexionamos juntos sobre lo que ocurre. Y sí, me quedé alarmada y asombrada de que me decían que la serie Adolescencia, que ya hemos comentado en esta temporada, que de algún modo tenía críticas porque parecía que estaba como simplificando o reduciendo mucho la manósfera, que en realidad es, como te digo, o sea, más compleja de entender, que hay muchas otras posiciones además de la de incel, ¿no? O que entre los incels hay mucha variedad de posiciones. Entonces, wow, ¿no? Tremendo. Sí, acabo de ver ahí un comentario de esta Judith Butler, ¿no? Que decía que estamos
experimentando, estamos presenciando o atestiguando el regreso del patriarcado y del, este, ¿cómo decía? Todo este machismo, antifeminismo, o sea, estamos atestiguando un momento de regresión, ¿no? De Sí, 20, 30, 40 años más, ¿no? Todas esas expresiones, patriarcales, pero radicalizadas es lo que estamos viendo. sí, Entonces, estaría yo de acuerdo, sí. O sea, es como, a mí me parece que es como la reacción patriarcal y muy violenta, pues, a esta cuarta ola de los feminismos, que pues también ha cautivado cada vez a mujeres más jóvenes, pues hay jovencitas que desde su adolescencia pues ya se declaran feministas y pues ya no aguantan cierto tipo de actitudes, ¿no? De abuso emocional, de violencias machistas, de microviolencias también y de algún modo hace que los hombres se sientan amenazados, ¿no? O sea, hay una fragilidad también, sí, en los hombres que es muy preocupante. Ujú. sí, sí, ahí es como, también como construyes otro tipo de masculinidad, ¿no? O sea, donde nuevamente conectes con todos, puedas elaborar estas emociones, puedas entender la relación del cuerpo, que no surja de una explotación o de esta contención que están teniendo y porque pues, obviamente el escenario violento se está desbordando. Y y lo que la banda de pronto no sabía, ¿no? Es que pues, sí, pues, se había visto en Estados Unidos. Este caso del CCH es como lo que uno ve en Estados Unidos, es el mismo esquema, las mismas frustraciones. Entonces, Sí. ese escenario de violencia, híjole, está tan cerca. Sí, sí, hace ratito me apareció una nota, o sea, hablando no solo de lo del CCH y de los incels, o sea, me apareció una nota de que dos estudiantes habían atacado a una compañera por la espalda, incluso en presencia de la madre de la chica, ¿no? O sea que sí, está grave, ¿no? Pues no lo sé, esta explosión de violencia entre los más jóvenes. ¿Y qué hacemos, Carlos? O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué propones tú? O sea, ¿qué recomendaciones le darías a la bandita que nos escucha que pues de pronto puede tener a alguien cercano pues con ideación o que ellos mismos de pronto se sientan atrapados en esos ciclos de pensamientos intrusivos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reconstruimos estas redes de apoyo? Esa es una gran pregunta, fíjate, eso lo voy a decir con mucha seriedad y la banda que me está escuchando, igual también es esa advertencia, ¿no? Yo le he dicho, le he manifestado en varias ocasiones, ¿no? O sea, por todo lo que hemos ido compartiendo ahí en este proyecto que pues, nos ha servido un montón, ¿no? También para ir construyendo nuestras propias redes de apoyo, para ir entendiendo cosas. Tú sabes que yo tengo como esta ideación suicida desde que tengo 11 años, por ahí 12 años. Y entonces, la primera vez que me atreví como a hablarlo así, claro, con alguien de mi familia, me acuerdo que lo primero que me dijo fue, si vuelves a decir eso que me estás diciendo de que te quieres matar, así, te voy a dar un madrazo. Este, obviamente jamás volví a abordar ese tema con esta familia. A otra también le decía, no, es que, pues, ¿qué onda? Y si me mato, y me decía, bueno, pues si te matas, pues ya ni modo, ya te moriste. Entonces, de pronto era esa respuesta clásica, ¿no? No hables de eso, no digas esto, no lo menciones. Eh, obviamente, en los últimos años empecé a tomar algunos cursos, fíjate, tomé cursos en línea sobre suicidología, sobre apoyo, intervención en crisis, y me sirvió bastante porque pude ir entendiendo muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí en el sitio de la Organización Panamericana de la Salud, encontré un curso muy chido sobre intervención en crisis e ideación suicida y daba muchas pautas, ¿no? Como eh, primero ir entendiendo cómo se ha construido todo un estigma sobre la cuestión del suicidio y cómo lo que hacemos está lleno de prejuicios, de estigmas, porque hay que entender, ¿no? Que el suicidio de alguna manera está colocada, digamos, el planteamiento está colocado como contravenir.
el proyecto divino, el plan de Dios. Entonces también hay una posición muy religiosa sobre el suicidio, porque de alguna manera, ya sabes, está prohibido atentar contra la propia vida, así como está prohibido atentar contra la vida de los demás. Entonces, una de las primeras cuestiones era el estigma que pesa sobre la banda o que manifiesta ideación suicida o que se ha suicidado. La idea de que se van a ir al infierno y todo eso. Entonces ya por ahí ya estás estableciendo que o estás condicionando la manera en la que una persona se va a acercar a ti. Segundo es que tampoco sabemos demasiado cómo, eh, nuevamente, cómo tratar a alguien. Y a lo mejor pensamos que sí, a lo mejor pensamos, ese es el gran problema de la ignorancia, ¿no? Que uno no se da cuenta de lo ignorante que es. Mientras más aprende uno, mientras más estudia uno, mientras más se informa uno, le va quedando a uno claro, ¿no? Las limitaciones conceptuales que uno tiene y que es necesario aprender más. Entonces aquí, cuando estaba tomando estos cursos, me daba cuenta, por ejemplo, de que cuando alguien llega y te dice, he estado pensando pues, en eso de morirme, a lo mejor ya no tiene sentido mi vida, a lo mejor la primera reacción de una persona es decirle o salirle con estas cuestiones de positividad tóxica. Ah, no, no pienses en eso, mira, tienes un montón de cosas por qué vivir, mira que eres joven o que tienes dinero, que tienes un trabajo, y eso no funciona. Eh, Generalmente lo que acaba uno haciendo es invalidando la experiencia, e invalidando las emociones de esa persona que está llegando y se está colocando de una manera muy vulnerable, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer pues, es escuchar, escucha empática. Y además puedes estar escuchando, y eso también, no es cierto que una persona que empieza a hablar del suicidio simplemente ya está fraguando todo y se va a suicidar, ¿no? Realmente, mientras más chance tengas de hablar de esto que te está como doliendo, más posibilidades tienes de ir elaborando esas emociones, de irlas colocando en un lugar seguro. Y además, la banda puede ir como haciendo pequeñas preguntas. De hecho, hay una estrategia, ¿no? De preguntas cortas y preguntas un poco más abiertas. Entonces, cuando alguien llega y te comenta, por ejemplo, que ha estado pensando que a lo mejor su vida ya no vale, ya no tiene sentido, en lugar de callarla, hay que decirle, pues cuéntame, ¿no? O sea, ¿desde cuándo has pensado esto? Eh, cómo llegaste a ese lugar? Y ya a partir de esas preguntas uno puede saber qué tan seria es esa ideación, qué tipo de intervención necesita, si es algo que se puede, digamos, tratar dentro de una estructura familiar o si ya de pronto una persona está hablando ya de planeación ya directa, entonces a lo mejor ya necesita como una intervención ya más profesional. Entonces es bien importante de entrada, ¿no? Aceptar ese compromiso de acompañar a alguien, simplemente escuchándolo, poniendo atención a lo que dice, teniendo esa escucha empática, validando las emociones, haciendo pequeñas preguntas y sobre todo no colocar nuestra experiencia personal en lo que nos están diciendo. También es muy común que de pronto alguien exprese algún sentido de frustración y uno le diga, güey, yo también he pasado por eso. Sí, yo también he estado en esa situación. Porque puede que haya un momento, ¿no? Para compartir cosas, pero también hay que tener como ese timing, ¿no? Ese punto donde puedes simplemente escuchar a alguien y colocarte como esa especie de soporte simbólico, ¿no? Esa persona que por un instante va a colocar ahí las emociones de los demás para que los trate un poco de organizar. De pronto preguntarle a alguien, ¿y qué es lo que te ha agradado? ¿Qué es la última cosa que hiciste que te gustó? ¿Te puedo acompañar en este proceso? Quiero acompañarte en este proceso. Podemos buscar, te puedo acompañar a buscar ayuda, te puedo orientar, quiero estar contigo. Entonces también es como esa forma de ir aprendiendo cómo escuchar, cómo no anular la experiencia de los demás, cómo poder acompañar. Y en ese proceso creo que también podemos ir como recomponiendo esas redes de apoyo, porque entonces nos damos cuenta que no todas las personas cumplen el mismo propósito. Hay algunas personas que pueden ser como un apoyo económico si es algo
económico lo que está fallando, pero también sí, date cuenta que si hay ya una ideación suicida, hay una especie de rigidez cognitiva, ¿no? Una incapacidad de la persona para vislumbrar como una salida a una situación difícil. Entonces también la posibilidad de aclararle ciertas ideas, ciertos horizontes, el apoyo emocional. Entonces hay toda una estrategia que se puede ir haciendo, pero debe de surgir desde ese compromiso por la otra persona, por esa capacidad de escucharla, de no anularle lo que está sintiendo, de validar, de aceptar que pues, obviamente tiene sentido lo que le está pasando. Si la realidad que está viendo está muy jodida, pues es obvio que se va a sentir mal. Entonces es como ir también en este mismo proceso, irnos sensibilizando, ¿no? Saber también cómo colocarnos frente a los demás, entenderlos. Entonces, creo que, creo que también el que llegue y nos cuenta algo así, de alguna manera nos está interpelando, ¿no? Nos está también exigiendo que nosotros también tengamos una sensibilidad para escuchar y para acompañar. Entonces también es un compromiso ahí colectivo, pero necesitamos nuevamente entender también cuál es la dimensión de nuestro problema, cuál es la dimensión de lo que estamos viviendo, porque si no tenemos también claro cómo el mismo sistema, ¿no? Capitalista que de alguna manera empieza a desarticular todos los esquemas simbólicos, que nos invita simplemente a consumir cosas y en ese proceso a sentir una insatisfacción profunda, que nos quita nuestros horizontes de vida y que gestiona además a través de los presupuestos económicos, a través de todos los esquemas económicos que tiene. Quién vive, quién muere, a dónde se van a destinar los presupuestos, cuál es el presupuesto, a lo mejor un presupuesto para rescatar bancos, pero quitar el apoyo para las líneas de atención, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Lo que se está viendo con este gobierno de Trump, que está retirando las líneas de apoyo para prevención suicida para comunidad LGBT. Eh, Retiras apoyos a madres solteras, retiras apoyos a comunidades LGBTs, a personas trans. Entonces también a través de esos esquemas económicos estás decidiendo la vida de otras personas, ese capitalismo de la muerte, ¿no? De la que se está hablando. Entonces también debemos de entender bastante bien toda esta parte de que no sabemos acompañar, pero que tenemos que aprender eso, ¿no? No está dado. Sí. Entonces, esa es como una de las primeras ideas, ¿no? Que por ahí pueden ir surgiendo. Reconocer que hemos perdido algo, hemos perdido ese contacto, esa capacidad de acompañar y de transmitir experiencias y que tenemos que volver a aprender y que las personas que llegan y nos cuentan algo, nos interpelan, nos obligan a, a volver a saber cosas. Por ejemplo, algo que una vez también me pasó, experiencia personal, a una persona de mi familia con la que tenía que convivir bastante, un día le dije, es que la verdad me siento muy mal, tengo ansiedad, tengo todas estas broncas, y a pesar de decirles todo esto, me empezó a hacer la vida imposible, imposible, imposible. Y en el colmo, sí, ya casi, cuando ya tenía ya mi ataque psicótico ahí, me dice, es que yo no sé cómo tratar a alguien con ansiedad. Hmm. Entonces, pues, eh, eventualmente le dije, ¿no? Que pues, a lo mejor no es que uno no sepa, o que no le interesaba más bien, ¿no? Cuando a uno le interesa algo, uno aprende, ¿no? Claro. Pero la onda es esa, es que es demasiado trabajo a lo mejor para algunos, pero sí tenemos que volver a conectar, tenemos que volver a aprender a tener experiencias transmisibles y, y te digo, cualquier persona que llega y nos confía algo muy profundo de lo que les duele, nos interpela, ¿no? Nos está exigiendo algo, nuevamente conectar con esa parte humana. Sí, así es. Yo eso estaba pensando justamente que, bueno, hemos venido abordando esta temporada mucho estas cuestiones de cómo este sistema neoliberal pues ha encumbrado esa desconexión, ¿no? Esa pérdida de la sensibilidad que te permite estar atento al otro, porque bueno, estamos tan sumidos en los ritmos vertiginosos de la producción y del, pues sí, del consumo, que perdemos eso. Entonces sí, la tarea sería pues
tratar de volver a conectar, pues, o sea, ir en contra de esa plasticidad destructiva, tomándonos la pausa, tomándonos el tiempo de escuchar, ¿no? De escuchar también lo incómodo, porque siento también que a veces los temas complejos son evadidos, ¿no? Eludidos por las personas casi de manera automática. Nos incomoda mucho, ¿no? Tocar temas espinosos y eso creo que, o sea, pues nos ha hecho perder la sensibilidad. O sea, yo creo que pues hay que tratar de soportar esa sensación incómoda y tender pues la mano para poder acompañarnos mejor. Sí, 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 yo creo que sí es parte de eso. Y sí, como dices, hacer un esfuerzo, porque claro, pues ya estamos entrenados pues a vivir en esa desconexión y en esa disociación, ¿no? Que va de un poco la realidad. Pues mira, para ir más o menos perfilándonos al cierre de esta conversa, pues no sé si quieras comentarnos algo acerca de las legislaciones que hay acá para, por ejemplo, esto que comentabas al principio de la muerte digna, ¿no? De la importancia de contar con esquemas que permitan a alguien en determinado momento, ya sea por enfermedad o lo que sea, ¿no? Decir, bueno, yo ya hasta aquí quiero, ya, hasta aquí llegué, o sea, yo me despido bien de la vida, o sea, estoy satisfecha, quiero ser libre, ¿no? No quiero vivir atada pues a esto, a un cuerpo enfermo. Qué has podido saber de eso? ¿Cómo va la cosa? Y bueno, pues no sé si quieras contarnos, creo que vi que citaste por ahí alguna peli, novelitas en tu nota, pues recomendaciones, ¿no? Para que la bandita explore más estos temas. Eh, sí, hay una... El problema luego es que todo este esquema de muerte digna, por ejemplo, lo que es el suicidio médicamente asistido, ¿no? Donde una persona tiene la capacidad de, de suicidarse, pero a través de un acompañamiento médico. Esto es importante porque tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido tienen que estar como acompañados, ¿no? La persona no llega sola, hay todo, digamos, hay todo un grupo. He leído, por ejemplo, hay algunos testimonios donde alguien de pronto empieza a hablar con su familia. Tiene un dolor crónico, eh, hace poco sonó mucho un caso en Colombia, me parece, donde un chavo, no sé, 30 y tantos años, había quedado eh, cuadrapléjico, me parece, ya tenía una condición muy, muy complicada de vida y hizo todo un proceso legal, ¿no? Toda una demanda ahí precisamente para tener el suicidio médicamente asistido. Los médicos le proporcionan todos los elementos necesarios y el acompañamiento, hay como todo un apoyo psicológico y finalmente habla con su familia, tenía una hija, me parece, y pues, la mamá y demás. Y entonces, la familia obviamente con dolor, pero acompañándolo en este proceso. Eso es algo muy distinto, ¿no? El momento en que él decía, pues es que ya no tengo una vida adecuada, tengo muchos dolores, ya, la verdad, ya, esto ya es insufrible, ya, mi movilidad ya está, pues ya, desapareció, ya no tengo ninguna movilidad. Entonces ya esta situación ya no es vida, ya no es una vida digna. Y entonces ya finalmente, después de mucho tiempo, el Estado le otorgó ahí la posibilidad de esta muerte asistida. Eh, Generalmente son sectores, ya sabes, cuando hay un gobierno mucho más de izquierda, un gobierno que se interesa más en una visión más amplia, suele apoyar este tipo de legislaturas. En México no sé exactamente por qué esté atorado todo esto. Desde hace algunos años, desde que llegó esta izquierda al poder, se esperaba que hicieran algunas leyes ahí a favor de la eutanasia o también del suicidio médicamente asistido, pero extrañamente no ha avanzado, ¿eh? Eh, lo mismo en Estados Unidos. Hay algunos países donde ya tienen un esquema mucho más articulado de lo que es la eutanasia, también el suicidio médicamente asistido, y todo eso tiene que ir precisamente acompañado de una atención médica, psicológica, de un acompañamiento de la familia, donde realmente hay todo un sector, ¿no? Que está acompañando a una persona, porque obviamente esa parte de la muerte, pues
para que no la vivan de manera solitaria. Entonces, por ahí en la nota colocaba, bueno, trataba de colocar el ejemplo, ¿no? De Deleuze, pero también me acordaba mucho de Brownstein. Me acordaba, por ejemplo, ahí esta, esta experiencia ay, se me olvida el nombre, este, de Bonet, esta Piedad Bonet. Me interesaba mucho lo que comentaba Piedad Bonet sobre la cuestión de la esquizofrenia, también las estadísticas que daba, ¿no? La esquizofrenia es, digamos, ya sabes, esta condición entre, decía Luis Saz, ¿no? Digamos, entre enfermedad y condición de vida que afecta, digamos, entre el 1 y el 3%, me parece, de, de la población mundial. Y entonces, a pesar, ¿no? De que afecta entre el 1 y 3%, digamos, algo así como entre el 8 y el 10% de las personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia se suicidan. Y entonces ahí, por algo que mencionaba Piedad Bonet, me llama mucho la atención, ¿no? Porque en su libro de Lo que no tiene nombre decía cómo en algún momento se dan cuenta de que su hijo Daniel Segura Bonet eh, está entrando como en una especie de agujero negro, en un lugar muy complejo donde ellos ya saben de alguna manera que no va a terminar bien, pero también son incapaces ya de hacer algo más, ¿no? Cuando ya hiciste absolutamente todo y simplemente dices con cierta resignación, va a terminar matándose. Entonces eso también era una de las cosas que tienen que estar ahí como presentes cuando te das cuenta, ¿no? Que a veces también hiciste todo lo que podías hacer, tuviste todos los elementos, toda la atención médica, pero sin embargo también hay algo en la personalidad, también hay algo ahí que se va conjugando, la historia específica de una persona, las circunstancias en dado momento que van haciendo, ¿no? Que van fraguando esa especie de fatalidad, ¿no? Esa especie de maquinaria así como griega, donde las cosas van avanzando inevitablemente hacia un punto y tú lo estás viendo desde lejos y sabes que va a pasar eso, pero ya, de alguna manera hiciste todo lo que podías. Y entonces también te queda esa sensación de que, pues a veces es esa decisión ética. Entonces ahí quería poner todos estos matices, ¿no? La cuestión de Deleuze, la cuestión de Brownstein, la cuestión de eh, este suicidio que de alguna manera está acompañado, que ya viene en un momento de tu vida donde ya hiciste lo necesario. Pero también este otro suicidio, ¿no? Donde lo que está detrás es un dolor crónico, una condición que va minando tu vida, va minando tu cuerpo, y donde también la persona tiene derecho, ¿no? A decidir en qué momento puede irse. Entonces, estos casos quedan luego atrapados en estas visiones conservadoras, en estas visiones donde también quieren controlar el cuerpo y, y se van atorando ahí. Te digo, sé que hay países en Europa donde están a la vanguardia, donde ya tienen todo un esquema bien armado. En Latinoamérica, pues obviamente no tenemos gran cosa. En México vi que hay un caso de una mujer joven, 28, 30 años, que tiene una condición ya muy complicada, donde tiene que estar conectada a una máquina como de diálisis 12 horas al día, donde además tiene unas ciertas condiciones, que a lo mejor su expectativa de vida ya está reducida a 3, 4 años, pero con muchos dolores. Entonces ella, perdón, se me olvida el nombre, pero igual por ahí lo dejamos en, en el canal de YouTube. Ella está haciendo toda una cruzada, está haciendo todo un esfuerzo para que se apruebe una ley sobre la eutanasia, perdón, una ley sobre la eutanasia o sobre el suicidio médicamente asistido, porque obviamente falta esta parte de la revolución en México y ha sido noticia en los últimos 2, 3 meses. Entonces, también tenemos esta parte, tenemos toda esta complejidad, ¿no? Todos estos matices donde el dolor crónico, donde la enfermedad también es un elemento donde la persona puede decir, es que eh, es mi cuerpo el que ya no quiere, es mi cuerpo el que ya no da para más.
no es que yo quiera irme, no es que yo quiera morirme, me muero bajo protesta, me muero este, con indignación por un cuerpo que ya no, ya me da, pero no toda muerte por suicidio, no toda muerte eh, asistida tiene que pasar por el esquema de la depresión. Entonces tampoco es, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no colocar todos estos esfuerzos en un mismo, en un mismo concepto, en una misma categoría, que creo que es lo que está haciendo las redes sociales. Eh, entonces, era una de las ideas. Por ahí mencionaba el libro de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, para checar precisamente esa parte, ¿no? Donde hay algo de la personalidad que va entrando en un campo extraño, oscuro, donde también hay un esfuerzo de una familia, ¿no? Por entender, por tratar de colocarse en el lugar de alguien más y al final también aceptar, ¿no? Que hay como que la vida va caminando por un cierto lado. No hay, ya no hay mucho margen para hacer. Por ahí, no coloqué esta peli, pero por ahí está una película de Javier Bardem, eh, ¿cómo se llama? Frente al mar, algo así, no me acuerdo. La historia de un escritor que queda también cuadrapléjico y su lucha de más de 20 años, ¿no? Para tener poder tener una eutanasia. Entonces son estas cuestiones ahí. Y luego ya le entraba la cuestión, ¿no? De necropolítica, de este capitalismo de la muerte, a través de una novela muy conocida, una novela juvenil que es Algún día ese dolor te será útil. A partir de esta novela quería hacer como la comparación entre lo que fue el libro y lo que fue la película y cómo de alguna manera el libro se colocaban, como el joven protagonista de este libro y de la película, James S. Beck, puede ser un ejemplo, ¿no? De este capitalismo de la muerte, esta necropolítica, cómo es un sujeto que queda atrapado en las prisas, en el sinsentido, en la desarticulación familiar, cómo manifiesta una ideación suicida, pero que nadie se da cuenta, ¿no? Cómo cumple con estos parámetros de lo que hemos señalado, ¿no? De pronto su intento suicida es estar sobre la azotea de un lugar, de un edificio donde va caminando, pero como a diferencia, por ejemplo, del libro, en la película hay una salida muy chida porque digamos, esta frase que acompaña o que le da título a la novela y a la película, algún día este dolor te será útil. eh, en en el libro es una frase que la lee cuando está internado en un campamento militar. Y la idea de que algún día ese dolor te será útil es que todo este dolor que está pasando de disciplina, de cosas que está viendo en el campamento militar, algún día van a redituarle algo en la vida. Y del lado de la película hay un cambio muy chido, ¿no? Que es, esa frase viene como un regalo de su abuela, que era el único ser en la vida que lo entendía y que validaba sus emociones, y que la abuela cuando muere le deja un pequeño regalo, un pequeño presente, y dentro de ese regalo que le da, una pequeña notita que le decía: mi querido James, sé fuerte, algún día este dolor te será útil. Entonces, también, Órale. Ujú. sí, como también hay una visión muy distinta entre una novela juvenil y también el matiz que le quiso dar el director, ¿no? De la película. Cómo hay una visión utilitarista del dolor dentro de esta novela, pero también cómo de pronto puedes explorar en un pequeño matiz, ¿no? Que exploras en una narrativa, te puede dar una salida, ¿no? Un punto de fuga, ¿no? Como en el sentido de Deleuze, ¿no? Ese punto donde te da otra opción, donde puedes finalmente romper toda una estructura. Y ese era precisamente el acompañamiento, ¿no? Y la frase y las palabras que te acompañan, que vienen de un ser que te quiso, que te brindó su amor incondicional, todo su cariño. Y entonces a mí me parecía como súper interesante, ¿no? Es analizar precisamente cómo se va construyendo la ansiedad, la depresión a partir de este sinsentido, de esta alteración de la temporalidad, pero cómo de una novela que van a leer un montón de chavos te coloca en un sentido utilitarista del dolor y cómo de alguna manera cuando ese dolor es apalabrado, es acompañado por un ser querido, como es en la película, ¿no? Te da un punto de fuga.
Entonces, esas cosas fueron las que quise ahí como ir explorando, colocar a James Beck como el paradigma precisamente de esta necropolítica. Entonces, pues ahí la banda, si tiene chance de leer la novela, chido. Si tienen chance de ver la peli es muy chida, también es. Y a mí me gusta, por supuesto, mucho más la película, porque siento que el director finalmente explora o de alguna manera trata de salirse de esa visión utilitarista del dolor, ¿no? De esa idea del capitalismo, ¿no? Todo es redituable, todo te tiene que generar una ganancia. Exacto. Y la película explora algo distinto. Entonces, por ahí esas eran los matices que quise explorar con esta nota. Y por supuesto, el punto central es no colocar todo como si fuera lo mismo. Hay que entender también la dignidad de saber cuándo irse, de cuando uno, de una manera acompañada, ética. Creo que esa es la palabra clave, ¿no? La ética, sí. Cuando es de una manera ética, de una manera acompañada, apalabrada, cuando uno ya finalmente como, por ejemplo, ahora que hablaba de mi padre, ¿no? Salió por ahí que a lo mejor hay que ir comprando un paquete funerario o algo así. Y yo les decía que, pues sí, efectivamente, dentro de las cosas que he platicado con mi papá está precisamente esa idea, ¿no? De que él tiene derecho. De hecho, él me ha manifestado, ¿no? De cómo le gustaría que fuera ya su funeral, cómo, o sea, lo que él ya imagina, ¿no? Y creo que uno con su vida se gana el derecho, ¿no? También a organizar esas partes de la muerte y a compartirlas y a sentirse acompañado en ese proceso. Pero después, obviamente, de una vida larga, una vida plena, ¿no? Por eso es escandaloso el suicidio, porque viene en un momento, en un punto donde todavía no se tiene que conjugar en primera persona, en un momento abrupto. Creo que lo que hay que estar condenando, que este sistema hace que las personas lleguen a un punto mucho antes de esa vida plena, mucho antes de haber dejado un legado, mucho antes de haber construido algo propio, ¿no? Entonces, esa es como que esos son los matices, ¿no? Que están ahí en la nota. Bien, no, pues precioso. Y pues ahí está el material. Yo creo que incluida yo, ¿no? Que me interesa leer la novela y no sé si he visto la película, pero si no, pues para verla y todo. Este, creo que sí es muy valioso que presentes aquí estos materiales que permiten pues seguir adentrándose un poco en esta discusión que, como dices, pues es delicada y tiene muchos matices. Pues eso es parte, creo, del trabajo de ir construyendo esta sensibilidad para atender estas problemáticas. Bueno, Carlos, pues nada, llevamos poquito más de una hora y media, algo así, entonces pues yo creo que podemos ir cerrando. No sé si quieres añadir algo o despedimos aquí y bueno, pues eso con la promesa de que vamos a volver con tercera temporada. Muy pronto vamos a estar más activos ahí en redes sociales y pues les pedimos por favor que se suscriban al canal de YouTube y que también le den like y comenten, ¿no? Las publicaciones, videos cortos y toda la promo que vamos a estar haciendo, que compartan para que el algoritmo nos deje llegar a más personas, ¿no, Carlos? Sí, pues antes que nada, pues decirle a la banda que pues, no están solas, que estamos ahí, nos estamos acompañando. Si necesitan ayuda, búsquenla. Eh, Vamos a procurar dejar por ahí algunos teléfonos de emergencia, cosas así, líneas de apoyo. Y ya saben, si alguien muy cercano les dice que ha estado pensando en suicidarse o lo insinúa, no lo callen, escúchenlo, traten de hacerle preguntas para ver cómo es. El simple hecho de que dejen que alguien hable, que se exprese, ya es una gran ayuda. Y pues nada, hay que aprender también a acompañarnos. No está dado, o sea, no, hay que aprender mucho, hay que darnos cuenta que convivir con los demás también implica eh, esa, ese aprendizaje constante. Entonces, banda, pues un abrazo a toda la bandilla y pues nada. También pues, vamos a estar ahí subiendo cositas, videos y vamos a estar activos. O sea, va a estar parado un poco lo que va a ser los episodios del podcast, pero vamos a seguir subiendo notitas, videos y cosas y vamos a estar muy activos ahí. Así es, síganos, síganos, por favor.
Y bueno, Carlos, pues nada, pienso que entonces aquí podemos dejar. Eh, También te mando un abrazo y bueno, vamos a estar en contacto, ¿no? Aunque no estemos grabando, para ir planeando juntos y todo. Y pues nada, bandita, sí, como dice Carlos, no estamos solos, a pesar de que a veces se siente así, no estamos solos. Siempre habrá alguien, ¿no? Dispuesto a acompañar y a tender una mano. Entonces, no se rindan, busquen por ahí a esas personas y también ayuda profesional si se requiere, ¿vale? Carlos, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. How many times do I have to try to tell you that I'm sorry for the things I've done? Ooh. But when I start to try to tell you, that's when you have to tell me, hey, this kind of trouble's only just begun. Yeah, yeah, yeah. I tell myself too many times, why don't you ever learn to keep your big mouth shut? That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from your mouth, falling from your mouth, falling from your mouth. Tell me why. Viciously unkind, but I can still read what you're thinking. Oh, and I've heard it said too many times that you'll be better off besides. Why can't you see this boat is sinking? This boat is sinking. This boat is sinking. Is sinking, sinking, sinking down now. Let's go down to the water's edge, and we can cast away those doubts. Some things are better left unsaid, but they still turn me inside out. Turning inside out. Turning inside out. Tell me why. This is the sound of drones and guns. Watch the people run, run, run. Shoot to kill them just for fun. Bodies falling one by one. Step back while they blow the fuse. Those who win and those who lose. Those who conquer and abuse. It's just a game. Everything that we have seen captured on your iPhone screen can't conceal the howling screams. Oblivion, oblivion reigns, oblivion reigns.